Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un trueque extraordinario que podría llegar a darse en el próximo mercado de pases. Si bien es cierto que las posibilidades de que esta negociación se lleve a cabo en los términos en los cuales les voy a estar mencionando en este video son pocas, la verdad es que hay que mencionarlo porque ya hace varias semanas medios brasileños están diciendo que Flamengo estaría nuevamente interesado en Nicolás de la Cruz. Esto es algo que es cierto porque en definitiva se han comunicado con su representante, pero a su vez también el valor de su cláusula de rescisión, que es de 16 millones de euros, estaría un poco alejado en principio de lo que podría llegar a pagar el elenco de Río de Janeiro. Y por eso mismo al conjunto de Brasil no le molestaría meter un jugador en la negociación. Y estamos hablando de un futbolista de un alto nivel internacional, que si se habla específicamente de su rendimiento, se puede decir que equipara a lo que ha hecho de la Cruz en River. Vamos a estar hablando de un trueque entre dos jugadores que verdaderamente son sin lugar a dudas de lo mejor del fútbol sudamericano. Repito, hay muy pocas chances de que esto pueda darse, pero medios brasileños confirman que la posibilidad está latente teniendo en cuenta un par de cuestiones que voy a estar mencionándoles en este video. ¡Empecemos! Vamos a comenzar poniendo todo en contexto y por el principio. Ya desde el mercado de pases de mediados de este 2023 que Flamengo está interesado en Nicolás de la Cruz. De hecho, en el periodo de transferencias que se llevó a cabo entre junio, julio y agosto de este año, el conjunto de Brasil siempre tuvo latente la posibilidad de incorporar al que para muchos es el mejor futbolista de todo el fútbol argentino y uno de los mejores jugadores, sin lugar a dudas, de todo el fútbol sudamericano. Durante el mes de junio, Flamengo había hecho una oferta de 12 millones de dólares que no se acercaba a los 16 que pretendía River en primera instancia, pero que como el uruguayo estaba interesado en cambiar de aire, la posibilidad siempre estuvo latente. Sin embargo, ¿qué se dijo en su momento? La primera oferta de Flamengo fue durante el mes de junio, cuando todavía River no estaba clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que el elenco carioca sí ya lo estaba. Por lo que si River lograba en ese mes meterse entre los 16 mejores de la Libertadores, la transferencia no se iba a realizar de ninguna forma, teniendo en cuenta que River no quería reforzar directamente a un equipo que era competidor claramente directo a la hora de luchar por el máximo torneo internacional. River derrotó a Fluminense y a The Strongest por 2-0 ambos partidos en el Estadio Monumental en las últimas dos jornadas de la fase de grupos de la Libertadores, motivo por el cual se metió en los octavos y de esa forma la posibilidad de que De la Cruz se fuera transferido al elenco brasileño se cayó totalmente. Si a eso le sumamos que Flamengo en los octavos de final quedó eliminado, al igual que River, el más grande lo hizo ante Inter, mientras que Flamengo quedó afuera frente a Olimpia, el elenco brasileño automáticamente desistió de comprar a un jugador para solamente disputar las competiciones nacionales, por lo que desde el mes de agosto se dejó de hablar un poco del tema. Sin embargo, a medida que se fue acercando el final de este año, el mercado de pases en Brasil abrirá casi al mismo tiempo que en Argentina, a finales del mes de enero, y se podría aprovechar la chance de esa forma de que Flamengo haga una oferta verdaderamente interesante para incorporar a De la Cruz. La realidad es que River le ha permitido una transferencia al futbolista, teniendo en cuenta que ha tenido posibilidades de irse libre con el pase en su poder, pero siempre el jugador ha elegido renovar contrato para quedarse en el más grande y dejarle dinero y un rédito económico en una posible futura transferencia. Sin embargo, la idea de River, obviamente, es que esta transferencia sea hacia el fútbol europeo. Es más, entre venderlo por 16 millones de dólares al Flamengo o venderlo por 12 millones de dólares al fútbol de Europa, River pretende la segunda opción, porque si bien sería un poco menos de dinero, eso le quitaría cualquier posibilidad de enfrentarse a De la Cruz en la Copa Libertadores del 2024. Después está claro, los números del Flamengo tienen que ser exactamente los de la cláusula de rescisión, o por lo menos acercarse mucho a ellos como para que esta transferencia se dé. Sin embargo,
embargo, como esto no va a suceder, por lo menos en primera instancia, el equipo brasileño podría llegar a ofrecer a alguno de los jugadores de su actual plantilla como para que se realice el traspaso. Y los medios brasileños han posicionado a un jugador que ha tenido unas muy buenas temporadas en el elenco de Río como para formar parte de esta negociación. El jugador que mencionan los medios brasileños que podría llegar a entrar en este hipotético trueque es nada más y nada menos que un compañero de Nicolás de la Cruz en la selección uruguaya, y es Georgian de Arrascaeta. Sin lugar a dudas, al igual que el futbolista de River, uno de los mejores jugadores en los últimos años de todo el fútbol sudamericano. Y Arrascaeta fue clave en las obtenciones de las Copas Libertadores 2019 y 2022 para el Flamengo de Brasil. Y si bien es cierto que en el 2023 ha bajado su nivel, sobre todo producto de lesiones, esto le ha impedido de hecho formar parte constantemente de la selección uruguaya en las fechas FIFA de eliminatorias que se jugaron en la segunda parte de este año. De la Cruz es titular en el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, mientras que de Arrascaeta no lo ha sido. La realidad es que no deja de ser un jugador de jerarquía. En cuanto a lo positivo, River estaría dejando ir a, para muchos, su mejor futbolista, pero estaría incorporando para muchos también a quien podría llegar a ser su mejor jugador. Es cierto que hay que tener un par de cuestiones en cuenta. De la Cruz tiene 27 años, mientras que de Arrascaeta tiene 29. Es decir, en caso de quedarse con De la Cruz, River estaría asegurándose a un jugador por un par de años más, seguramente en buen nivel. Sobre todo también teniendo en cuenta que sabemos que De la Cruz hace la diferencia en el fútbol argentino con la camiseta del Millonario. En el caso de Arrascaeta, es muy difícil que un jugador uruguayo no triunfe o no le vaya bien en River, por lo menos durante un tiempo. La realidad es que a lo largo de la historia, la mayoría de los futbolistas charrúas que han vestido la camiseta de River siempre han tenido en general un rendimiento óptimo. Es cierto que algunos se han convertido en ídolos, como Enzo Francescoli, mientras que otros quizás han pasado un poco desapercibido al principio, pero en general todos han tenido un buen nivel. En el caso de Arrascaeta, es un jugador que por su rendimiento debería haber tenido alguna posibilidad en el fútbol europeo. Solamente ha vestido la camiseta de 3 clubes a lo largo de su carrera como jugador profesional. En primera instancia estuvo en Defensor Sporting, equipo en el cual hizo las divisiones inferiores y posteriormente debutó en la máxima categoría. Después pasó al Cruzeiro de Brasil, de hecho formó parte de aquel equipo del conjunto de Belo Horizonte que quedó eliminado con River en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2015, y posteriormente terminó siendo refuerzo del Flamengo en alrededor de 6 millones de dólares, donde se convirtió en un jugador verdaderamente espectacular. Fue de los pocos futbolistas que terminaron aprobados luego de la participación de la selección uruguaya en el último Mundial de Qatar, convirtiendo los 2 goles de la victoria del combinado charrúa frente a Ghana en el último partido de la fase de grupos, que no le alcanzó para meterse en los octavos de final por diferencia de gol, pero que en definitiva terminó siendo un jugador que dejó una muy buena imagen. Uno cree que la posibilidad de que Flamengo deje de ir a de Arrascaeta para incorporar a De la Cruz es algo bastante ilógico. Seguramente el elenco de Río quiera tener a los dos en su plantel. Sin embargo, medios brasileños hablan de que en definitiva la relación de Arrascaeta con Flamengo se ha desgastado un poco en este último tiempo, y si bien es verdad que su contrato es bastante extenso, es hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir, cuando arranque el próximo mercado de pases todavía tiene 3 años de contrato con el elenco de Río. La verdad es que podría llegar a salir en este mercado, aunque obviamente las posibilidades que se dé en este trueque son verdaderamente muy pocas. Está claro que si se llega a dar en este próximo mercado de pases la salida de Nicolás de la Cruz de River, el Millonario no podrá escatimar en gastos y tendrá que ir en búsqueda de un jugador de muchísima jerarquía. Y es cierto que con la posibilidad de que se realice este trueque, de Arrascaeta sería el jugador ideal para ocupar ese lugar y que en definitiva no haya que poner dinero en algún otro futbolista. Yo ya lo he mencionado mucho en otros videos donde hablé de la posibilidad de que De la Cruz se vaya. Me parece que River debería gastar el dinero en intentar retener al jugador uruguayo, y que si bien es cierto que River no podría equiparar
un ofrecimiento contractual del fútbol europeo, debería hacer todo lo posible como para equiparar el posible ofrecimiento contractual que le podría hacer el Flamengo de Brasil. Es cierto que la economía en el país vecino hoy está muy elevada en comparación a la economía argentina y eso afecta directamente a los equipos de manera internacional, sobre todo porque la diferencia entre los clubes de Brasil y los equipos de Argentina en términos económicos ha sido bastante grande en este último tiempo. Eso no significa igual que no se pueda competir en el ámbito internacional. Sin ir más lejos, recién mencioné que a Flamengo lo eliminó Olimpia de Paraguay en octavos de final y está claro que el conjunto paraguayo tiene futbolistas de mucho menor jerarquía que River. Por eso, en primera instancia, lo que se debería intentar hacerse es retener a De la Cruz a toda costa. Después, posteriormente, si finalmente Flamengo llegó a un acuerdo con el futbolista y se da la posibilidad de hacer este trueque, obviamente debería estar bienvenido, teniendo en cuenta que si Arrascaeta quiere salir de Flamengo por problemas internos que puede llegar a tener, ya sea con la dirigencia o porque ya su relación con el elenco de Río está desgastada, algo que también puede pensarse por el lado de De la Cruz y River. Recordemos que el uruguayo está desde mediados del 2017 en el más grande, esto quiere decir que ya lleva más de 6 años y medio y es lógico que pretenda un cambio de aire, más allá de que ha sido por lo menos en este segundo semestre del año el mejor jugador del equipo dirigido por Martín de Micheli sin ningún tipo de duda. Es de los pocos que tienen ese cambio de ritmo que hacen que cuando tiene la pelota obligan al hincha a pararse de sus butacas para ver en definitiva qué es lo que puede llegar a pasar de cara al arco rival. Y Arrascaeta es un futbolista quizás sin ese cambio de ritmo, pero con una visión y un remate de media distancia que es de lo mejor del fútbol sudamericano. Si Flamengo quisiera incluir a su actual mediocampista Charrúa en la negociación, obviamente eso bajaría el precio drásticamente y en ese caso River estaría priorizando a la hora de transferir a De la Cruz al Flamengo el hecho de ya tener un reemplazante a la mano más que el hecho de el dinero, porque obviamente ya no serían 16 millones de dólares los que recibiría por Nicolás De la Cruz. Si además tenemos en cuenta, recordemos que River tiene solo el 50% del pase del uruguayo, eso obviamente disminuiría aún más el monto a recibir, pero claro, futbolísticamente hablando, ya estaría recibiendo un jugador para reemplazarlo, quizás con menos años en lo que respecta a lo que le queda de carrera como jugador profesional, pero si nos guiamos por su rendimiento en las últimas temporadas, un futbolista igual de útil, sobre todo en el centro del campo de juego. Para cerrar, vuelvo a mencionar lo que dije al principio del video, las posibilidades de que se den estos trueques son verdaderamente muy pocas, porque si bien es cierto que existe la chance de que De la Cruz se pueda ir al fútbol brasileño y en definitiva si River, supongamos que no hay trueque, recibe alrededor de 8 o 9 millones de dólares por el 50% del pase del uruguayo, con ese dinero podría ir en búsqueda de Arrascaeta y en definitiva no sería un trueque, pero ambas negociaciones podrían realizarse sin ningún tipo de problema desde el punto de vista económico. Después está claro que dependerá mucho de las ganas que tenga el jugador de River en emigrar al fútbol brasileño y de qué tan interesado esté Flamengo en incorporar a De la Cruz. Si lo quiere a toda costa, seguramente utilizará todas las maniobras de negociación posibles como para tenerlo en cuenta. En caso de que tenga muchas otras alternativas posibles para reforzar su plantilla, seguramente esto quedará en una primera oferta, en una posible segunda, y si ambas son rechazadas por River, lo más seguro es que De la Cruz no siga esperando a Flamengo y espere una oferta desde Europa. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.